Pues sí, comienzo con una frase un poco provocadora, ser felices o algo por el estilo. Primero porque siempre ha estado muy de moda la expresión de buscar la felicidad, casi que como una obligación, y la realidad es que la felicidad depende cómo la entiendas. Déjame comenzar de una manera un poco impresionante citando a Séneca. Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas. Pues nada menos que Séneca planteaba esta realidad, que el camino para ser felices es altamente demandante. Eso lo vemos todos los días, en las circunstancias en que nos encontremos. En algún momento hablaré sobre lo que ha significado para nosotros, para todos, la cuarentena. Pero aquí particularmente, la verdad es que lo que me planteo es comenzar un podcast sobre una propuesta de vida buena. Y sin duda es importante apoyarse sólidamente. Por eso decidí comenzar con Séneca. Por supuesto, podemos abrir aquí un debate acerca de si el camino de los estoicos es mejor. Eso no será hoy, pero en algún momento lo comentaremos. Lo que sí plantea Séneca, que es un poco llamativo, es que efectivamente todos queremos ser felices. Pero el reto de saber cuál es el camino, de encontrar qué es lo que nos hace felices, cuesta un poco más de esfuerzo. Fíjate que Séneca no está hablando que lo que nos haga felices está por fuera de nosotros necesariamente. Él lo que nos habla es de cómo podemos nosotros dirigir la vida. En otro escrito que seguro conocerás y que discutiremos sobre la vejez de Senectute, también señala lo mismo. La felicidad parecería que la ve más como una meta, como un faro, como una guía que tendría que orientar nuestras decisiones de cada momento. La verdad es que muchos personajes han propuesto caminos de forma apasionante para buscar la felicidad. Sigue siendo cierto que todos queremos ser felices. Y notamos que es muy frecuente, al menos en nuestro parecer, que lo que entorpece nuestra felicidad son otras personas. En un famoso texto que quizás todo el mundo conoce de una obra literaria de Sartre decía: el infierno son los demás. Pero los estoicos no están tan de acuerdo. Dicen que depende cómo me relacione yo con los demás y con mis metas. Y eso es lo que vamos a discutir un poquito hoy. Pero de verdad, para hablar de sufrimiento, es absolutamente necesario citar a Schopenhauer. Entre otras cosas porque me parece envidiable la práctica que sostenía durante mucho tiempo de dormir con 2 pistolas debajo de la almohada. Sus razones tendría. Yo siempre he tenido esa necesidad imperiosa y quizá a todos nos ha pasado, que la verdad es que hemos querido siempre tener alguna forma, al menos simbólica, de defendernos. No sabemos si nunca las utilizó, o al menos yo no he leído eso. Nuestro personaje, Schopenhauer, indudablemente no es sospechoso de ser un hombre animante y positivo. De hecho, en su libro Adiciones a la teoría del sufrimiento del mundo, bueno, es un capítulo que está dentro de Paralipómena, decía: nuestra sensibilidad para el dolor es casi infinita. En cambio, la sensibilidad que se refiere al placer tiene estrechos límites. Y mira que eso lleva a pensar bastante. Si uno piensa en un día cualquiera, si yo mismo pienso en mi día de hoy, hubo cosas muy interesantes. Comí bien, me gustó lo que comí, estuve muy cómodo en mi casa, trabajé en cosas interesantes. De hecho, tengo la posibilidad de trabajar durante periodos grandes en mi casa. Mi trabajo es apasionante. Y sin embargo, acordarme de una persona con la que tenía que interactuar por temas de asesoría fue absolutamente agotador. Schopenhauer me lo diría: oye, ¿de verdad? ¿De verdad no has gozado todo lo demás? Por fortuna le he aprendido al personaje. Todavía no le he aprendido lo de las pistolas, pero sí le he aprendido a decir: ve, yo realmente no es eso lo que debe orientar mi vida. Somos muy atentos a lo que no funciona. La más pequeña contrariedad, la persona más intrascendente, el evento más insignificante y el problema quizá más resoluble puede dominar todo nuestro día y llenarnos de amargura. Por supuesto, hay problemas que pueden ser más duraderos e impactantes, y lo discutiremos en otro momento. Fíjate que además nos hemos colocado una exigencia de felicidad absolutamente delirante.
Eso ha estado muy de moda en los últimos 20 años. Se ha convertido en una especie de obligación, como tenemos que ser felices todo el tiempo. La verdad es que la gente que como que intenta lograrlo se convierte en unos personajes un poco raros. Pero lo que sí podemos alcanzar todos es estar más tranquilos. Y este estar más tranquilos no es ni una pregunta reciente ni una propuesta que sea del día de ayer. Es el planteamiento de filósofos desde hace por lo menos 22 siglos. Y uno podría rastrearlo también en las grandes corrientes budistas, que incluye como concentrarnos en lo que está ahora, en lo que realmente tengo, y no en la cantidad de preocupaciones que amargan nuestra existencia y que realmente no podemos controlar. Eso lo decía Epícteto, al menos es lo que nos copió Arrio y ya lo comentaremos. La verdad es que resulta un poco pretencioso pensar que podemos ser felices cada minuto de las 24 horas. Volvemos a lo mismo, depende cómo tú definas la felicidad. Al menos, si la defines como estar lo menos perturbado posible por aquello que no puedes controlar, sí podemos serlo durante mucho tiempo. Por lo menos, contener y lograr la menor cantidad de perturbación, que la reacción a una perturbación dure muy poco. A mí también me dan rabietas, pero me dura muy poquito afortunadamente cuando me doy cuenta, pero esto no es significativo. Yo no trabajo por esto, por esta cosa. Esta persona no le puedo dar tanta importancia y no la tiene en mi vida y esta cosa se puede resolver. O esta cosa no se puede resolver y toca dejarla así y sigamos dedicados a otra cosa. Pues fíjate que este mismo personaje, nuestro amigo Séneca, no Schopenhauer, nuestro amigo Séneca decía, no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque. Y se refiere precisamente a ese argumento difícil, que las condiciones que le ponemos a la felicidad a veces nos alejan de forma importante de ella. Piensa en esto. Si yo le coloco condiciones a ser feliz, incluso condiciones que son loables, lo más probable es que me perturbe. Si yo, por ejemplo, coloco una condición que a mí me gustaría realmente, yo quisiera interactuar con personas que sean siempre civilizadas conmigo. Eso lo puedo lograr hasta un cierto nivel, pero de vez en cuando me va a tocar lidiar una persona compleja. Incluso me va a tocar lidiar los momentos complejos de las personas que yo considero importantes en mi vida. Sufriremos por personas que son muy significativas en nuestra existencia y de las cuales nos generaría más dolor alejarnos. Pues estoy muy de acuerdo con Schopenhauer. Y la verdad es que uno diría que Séneca también, porque la felicidad entendida como es estar brincando es más una meta, una guía, un faro que nos lleva a tomar decisiones de hoy. Y no estoy diciendo que renunciemos o nos divorciemos o saquemos a todos nuestros amigos y borremos nuestros contactos. Pero sí que entendamos, yo a esta persona la puedo ver menos. Esta persona no es tan importante en mi vida. O incluso yo digo, oye, yo debería dedicarle más tiempo a mis aficiones, porque quizás estoy dedicándole demasiado tiempo o esperando mucho de personas que no tienen cómo darme la felicidad y que tampoco están obligadas. Es más una tarea de seguir caminando por el surco que lo hace más probable. De hecho, Séneca utiliza mucho la idea del camino, de un camino al que resulta como más fácil conducir la felicidad. Y no estamos hablando de unos caminos absolutamente curiosos, no, estamos hablando de tomar decisiones. Mira que lo dice, si se ha errado el camino, si éste lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia. Es decir, nos tenemos que pensar, ¿cómo hago yo para que no me aleje más? Pues hombre, cambiar de camino. Esa idea de guía es fundamental. Y de hecho, esa guía pueden ser los buenos libros que elegimos. De vez en cuando, indudablemente, acudir a terapia, pedir ayuda profesional, pero también aprovechar momentos para pensar, para sentarnos y para considerar cómo puedo hacer mejor el balance de las cosas. Y déjame repetirte un poco la idea del balance. No existe
un camino perfecto en la vida. ¿En qué sentido? En que muy raramente yo tengo que elegir, al menos en cosas importantes, entre una cosa maravillosa, bellísima y una cosa horrible. Sería súper fácil decidir así. En el mejor escenario laboral siempre hay un personaje inmamable. En el mejor escenario animante y lo que sea, hay un personaje que es terrible. Al menos durante un tiempo, porque también hay que decirlo, no es que existan demonios totales. Es decir, Hitler, que era un personaje aterrador y de lo peor que uno se puede imaginar, quería a sus perros. Era una frase que solía utilizar Albert Ellis. Decía, ve, Hitler quería a sus perros. Por lo menos eso tiene. Pues mira, te garantizo que el malo mediocre que tienes en tu oficina, ese malito de esquina, ese personaje tiene también cosas buenas. No quiere decir que sea tu amigo del alma, ni que tengas que hablarle siempre, y a lo mejor tienes que alejarte bastante del personaje, pero uno se puede relacionar con lo mejor de la gente difícil. Mientras erremos de acá para allá sin seguir a otro guía que los rumores y los clamores discordantes que nos llaman hacia distintos lugares, se consumirá entre errores nuestra corta vida, decía Séneca también en su libro sobre la felicidad. Pero seamos más animantes en otro escrito de Séneca acerca de la brevedad de la vida, que argumenta de una forma provocadora. Lo interesante es que él lo escribe remarcando eso, remarcando que, al menos en las ideas populares, nuestra vida parecería que es muy breve. Lo dice en ese libro. Viene de ahí aquella proclama del más grande de los médicos de que la vida es breve, la ciencia larga. Viene de ahí aquel pleito tan poco propio de un hombre sabio que Aristóteles planteó a la naturaleza. Pues sería, y es lo que él dice, lo que Aristóteles planteaba, ¿cómo es posible que le ha regalado a los animales edades muy largas que alcanzan hasta 5 o 10 generaciones, mientras que al hombre que tú has engendrado para tantas y tan grandes empresas, el límite lo ha fijado mucho más acá? Séneca lo comenta así, dice, pues mira, como que la cultura popular, incluso Aristóteles, decía, oye, nuestra vida es muy corta, pero él lo dice de una manera como muy clara. No tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. Está también en Séneca sobre la brevedad de la vida. Equivocarnos de camino, comprometernos en tareas que nos alejan de esa meta de la felicidad, o confundirnos y pensar que determinada acción nos va a conseguir una vida lograda, realmente no lo permite. Vamos a explicarlo con más detalle. Vamos a ver. Nuestra gran riqueza es la adaptación. La gran habilidad humana es la capacidad de cambiar. Ese trabajo que fue maravilloso durante un tiempo, pues puedes dejarlo y encuentras otro maravilloso. Incluso esa persona que fue esencial luego se convierte en historia. Pero la verdad es que la decisión de a qué cosas le dedicas tu vida es lo que resulta importante. Y volvemos a lo mismo, se trata de balance, porque resulta que en el trabajo que te parece más retante, en el trabajo que te resulta más interesante, va a haber cosas que no funcionen. Incluso va a haber procesos que sean agotadores. A mí me encanta dar clases, pero detesto calificar. Y no hay forma, me toca. Entre otras cosas porque es una herramienta que es útil para evaluar que estoy haciendo las cosas bien, etc. Y la realidad es que no me gusta. Esa es la vida real. Y me sirve. No siempre lo que nos sirve nos gusta. Es decir, ir al odontólogo es una realidad muy importante que te evita muchos problemas. Pero que sea el planazo de un domingo, no. Eso no es así. De hecho, Séneca lo deja clarísimo y es muy importante que nos demos cuenta que esa meta de la felicidad es un faro. Va a requerir trabajo todos los días, va a requerir pensar e incluso va a requerir que yo analice y vuelva a entender por qué estoy en determinado lugar. Imagínate que estás en un lugar donde haces un trabajo interesantísimo, pero la gente es horrible. Ni siquiera uno, todos son horrorosos. Pues es que tú no estás ahí porque te quieran. Si tú estás en tu trabajo porque te quieran, perdóname, tienes que revisar cuáles son las metas de tu vida. Por supuesto, no estamos diciendo que sea válido estar en un entorno maltratador y en un entorno terrible. Pero para ser realistas, eso te lo vas a encontrar. Mira que Albert Ellis, un psicólogo norteamericano que considero muy interesante y que es el abuelo de la teoría cognitiva, recordaba a Epícteto, diciendo que efectivamente son nuestras expectativas irreales
las expectativas que no tienen que ver con lo que la vida nos ofrece, lo que nos lleva a la perturbación. Cuando se trata de ser feliz, no es propio que me respondas, continúa Séneca, según la costumbre de la separación de los votos. Esta parte parece ser la mayor. Pues, por eso mismo es la peor. No marchan tan bien los asuntos humanos que las cosas mejores agraden a la mayoría. Lo prueba de lo peor es la muchedumbre. Y lo dice así. Fíjate que también me gusta una cosa que decía un personaje antiguo, Diógenes Laercio, en un texto que se llamaba, un libro de él que se llama de recopilación. Es decir, también en la época imperial había libros de recopilación que se llamaba Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres, y decía: todo tiene lugar según el destino. Así hablan Crisipio de Soli en el Tratado del Destino, Posidonio en el 10º libro del Destino, Zenón y Boetus en el 1er libro del Destino. Con esto lo he dicho básicamente para parecer una persona muy ilustrada y muy interesante. Pero déjame que Cicerón nos explique a qué es a lo que se refiere Diógenes Laercio. Dice Cicerón, en su tratado sobre la adivinación: llamo destino, fatum, a lo que los griegos llamaban einamerme, es decir, el orden de la serie de causas. Cuando una causa ligada a otra produce en ella el mismo efecto, se comprende entonces que el destino no es entendido como superstición, sino lo que dice la ciencia, a saber, la causa eterna de las cosas, en virtud de la cual llegaron a ser los hechos del pasado, son los hechos del presente y serán los del futuro. Pues tampoco se entiende demasiado lo que dice Cicerón, pero déjame te lo resumo. Realmente, eso que nosotros llamamos el fatum, el destino, es las causas de lo que ocurre. Y ese destino es una tarea que está en nosotros, hasta un cierto punto. Hay que entender, también citando a nuestro amigo Epícteto, del que ya había hablado, que nos llegaron sus escritos a partir de su discípulo Arriano, un documento que detestaban algunos cristianos antiguos, y escribió el manual de la Stoa, el Enquiridium, que me parece un libro que se puede leer ya mismo. Mira lo que decía: algunas cosas de las que existen en el mundo dependen de nosotras, otras de nosotros y otras no. De nosotros dependen nuestras acciones, opiniones, inclinaciones, deseo, aversión. De nosotros no depende lo que no es nuestra propia acción: el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra. Y cuánta importancia desmedida le damos a lo que los demás piensen de nosotros. Estamos en ese debate interior y a veces ese debate está dentro de nuestra propia cabeza. Así llega una frase que me parece esencial y que me parece que resume muy bien lo que hemos hablado hasta ahora. La felicidad y la libertad, ojo, las dos cosas, la felicidad y la libertad provienen de la clara comprensión de un principio. Hay algunas cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Cuando me coloco una exigencia, esto ya no lo dice él, esto lo digo yo, y lo dicen otras personas. Cuando yo me coloco una exigencia para ser feliz, es importante que pase tal cosa, efectivamente voy a comenzar a sufrir. Si yo espero que todo mundo me ame, hombre, es una buena meta, me gustaría que todo mundo me respete, pero siempre va a haber un personaje súper salvaje que va a ser irrespetuoso y que es una basura de persona, en mi opinión, tampoco lo será, pero siempre va a ocurrir. No depende de mí. Depende de mí la distancia que ponga de esa persona. Depende de mí la importancia que le dé. Y no me refiero a esa personita. La importancia que le des a que todo mundo me reconozca y me ame. Concéntrate en aquella gente que te conoce lo suficiente para quererte a pesar de tus defectos y tus tonterías. Pues eso era como el punto de inicio, porque efectivamente hay que arrancar por algún lado, entender que la felicidad, esa felicidad que podemos lograr aquí, depende de ti. Depende de ti hasta un cierto punto. Depende de ti en lo que te corresponde para que te salgas de la telenovela en que nos metemos cada día. Pues de eso estaremos hablando en este podcast que continúa el blog que escribí durante muchos años, Racional Emotivo. Seguiremos hablando.